Rogarle, amado hermano, que se ponga de pie ahí en su lugar. Hechos capítulo 5, versículo 27 en adelante. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículos 27, hermanos, en adelante. Voy a rogar que me siga usted, hermano, por favor, con su mirada. Yo voy a dar lectura a esto, palabra de Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado, Señor. Gracias por tu bendita palabra en nuestro idioma. Gracias, Señor, por la libertad que hay en nuestro país para congregarnos. Gracias, Señor, por lo bueno que ha sido en nuestras vidas, Señor, y gracias porque, Señor, alguien un día nos habló acerca de Cristo. Pedimos ahora que bendigas este tiempo, Señor, que nos des de tu gracia. Pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Padre, danos gracia con las distracciones que pueda haber, Señor, no únicamente aquellas, Señor, afuera, que oímos de la calle y gente, y Señor, sino aquellas que están en nuestros corazones. Te pedimos que nos des un corazón sensible, un corazón abierto, donde tu palabra caiga, Señor, sea sembrada y nazca fruto en nuestras vidas. Pedimos que nos des de tu gracia y nos ayudes, Dios, a tomar decisiones que lleven al avance de la obra misionera en todo el mundo. Padre, te damos las gracias, te lo pedimos. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. En ocasiones, hermanos, cuando leemos acerca de la gran comisión, el mandato, hermanos, que tenemos de nuestro Señor de predicar el evangelio en todo el mundo, de predicar el evangelio a cada criatura, muchas veces, hermano, hay cristianos que piensan, hermano, y a veces pensamos que es una tarea imposible de hacer.
A veces, hermano, cuando tenemos nuestras conferencias de misiones, yo sé que tienen ustedes, nosotros allá. Hay veces que hermanos vienen y dicen: pastor, pues podemos trabajar aquí en la colonia y en la comunidad y a lo mejor podemos de nuestras tribus a alguien enviar e ir, pero pastor, ir al norte de África, pastor, ir a Nigeria, a Togo, ir a aquellos lugares, pastor, ¿cómo vamos a hacer algo de esa magnitud? ¿Cómo es? Me preguntan, pastor, que vamos a poder nosotros enviar. Usted es misionero, necesitamos que envíen más misioneros, necesitamos que más de los mexicanos vengan, pero hermanos, la realidad es que debemos empezar desde nuestra Jerusalén, pero la visión debe de ser de llevar el evangelio a todo el mundo. Y hermano, debemos recordar que el mandato de Dios, hermano, no era una sugerencia, sino un mandato que debe ser obedecido, de predicar el evangelio a cada criatura. Hermanos, gracias. Yo sé que son una iglesia que ora por los misioneros, que ayuda a los misioneros, que apoya a los misioneros, hermano, pero quiero animarles que no pierdan el corazón misionero que Dios les ha dado, que no pierdan la visión, hermano, de que es responsabilidad de nuestra generación alcanzar a nuestra generación. De recordar, hermanos, que la generación venidera, los pequeñines que están allá atrás, tendrán, hermanos, si el Señor no viene en su tiempo, la responsabilidad de alcanzar a su generación, pero que solo esta generación podrá predicar el evangelio a esta generación. ¿Cómo es, hermano, que podemos llenar el mundo con el evangelio? ¿Acaso es posible llevar a cabo esto de la gran comisión? ¿Acaso, hermanos, desde México podemos, hermano, hacer discípulos en todas las naciones, así literalmente como dice la palabra de Dios? Quiero que note, hermano, lo que dice aquí el versículo 27-28. Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: mire lo que les dijeron a Pedro y los apóstoles: no os mandamos estrictamente que, ¿qué, hermanos? Que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis, ¿qué, hermanos? ¿Qué palabra sigue ahí? Llenado Jerusalén ¿de qué? De vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire, hermano, aquí en este capítulo, esta era la segunda ocasión que traían a Pedro y a los apóstoles. Ahí en versículos anteriores, 18 hacia adelante, ya les habían puesto en una prisión pública. Ya habían estado predicando y los habían puesto ahí en ese lugar. Les habían advertido, los habían amenazado, hermano, de una manera, mire, milagrosa. El Señor envía un ángel. Mire el versículo 19, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, versículo 20: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ya los habían puesto en prisión, pero hermano, el Señor envía un ángel. El ángel, hermano, mire, los pone en libertad. Y uno pensaría, hermano, que la instrucción del ángel sería diferente. Lógicamente uno diría: el ángel debiera decirles: Pedro, ya te he dado libertad, ahora corre por tu vida, escápate, sal de la ciudad, olvida esto, vamos a esperar a que todo se calme. Pero hermano, en realidad leemos que la instrucción no cambió. El ángel dio exactamente la misma instrucción a Pedro: párense, pónganse de pie y sigan anunciando las verdades de esta vida a la gente del pueblo. Hermano, el ángel les estaba diciendo la misma instrucción: sigan predicando lo que están predicando. Hermanos, si queremos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, debemos entender que esto de misiones, en primer lugar, hermanos, es cuestión de obediencia. Es cuestión de obediencia. Ya, hermano, estaban ahí nuevamente predicando. Los vieron y los mandan traer. Los traen ahora ante el sumo sacerdote y los miembros del concilio. Y hermano, ahora los traen y le dicen a Pedro otra vez: Pedro, que no les mandamos, fíjese bien, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado, le dijeron, Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Pedro, ¿qué le estaban diciendo, hermanos? Pedro, ¿qué no te quedó claro que no queremos que prediques? ¿Qué parte no entendiste que queremos que dejes de hacer lo que estás haciendo? Pero hermano, la respuesta de Pedro en el versículo 29 es la siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario que, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, la obra misionera es cuestión de obediencia.
Si queremos llevar el evangelio hasta la última de la tierra, tenemos que entender, hermanos, que Dios requiere nuestra obediencia para usarnos. Que, hermanos, las situaciones, hermano, no deben determinar si una iglesia debe seguir predicando o no. Que la situación, hermano, y las circunstancias no deben determinar si una iglesia debe seguir ofrendando o no. Que las circunstancias no deben determinar si un cristiano debe de seguir ganando almas o no. Hermano, la obra misionera es cuestión de obediencia. Para alcanzar el mundo, hermanos, esta urgente necesidad que hay de predicar el evangelio todavía, hermanos, en tantos lugares, en tantos países, aún en nuestro México, tantas colonias sin una iglesia, hermano, tantos lugares sin alguien predicando la verdad. Hermano, Dios está buscando iglesias dispuestas a ser iglesias obedientes a la gran comisión. Hermano, la obra misionera es cuestión de obediencia. Si dijéramos, hermanos, que de acuerdo a las circunstancias haremos la obra de Dios, hermano, deje decirle que Pedro estaba en la peor de las circunstancias. Ya lo habían puesto preso, ahora le estaban amenazando, levantando el dedo y apuntándole al rostro, diciendo: ¿qué parte no entendiste que te dijimos que dejaras de predicar? Pero, hermano, Pedro responde y le dice: ustedes deben de entender algo, no vamos a dejar de predicar. Hermanos, si queremos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es necesario entender que Dios busca cristianos obedientes. Mire, hermanos, allá en África, cuando nosotros llegamos desde el día, hermanos, que el Señor me llamó allá a Ghana en el año 99, a que nosotros pisamos el campo misionero, ya llegué yo con mi familia a establecernos. Pasaron 8 años. Y, hermano, todos esos 8 años en que fuimos a colegio bíblico y después visitamos iglesias, y bueno, el tiempo en que el Señor nos llevó, hermano, era el deseo llegar al campo misionero y estar en el campo misionero y llegar a Ghana y estar ahí. Pero mire, hermano, una vez que llegamos a Ghana, entendimos que Ghana ya no era para nosotros un campo misionero. Ghana era ahora nuestro Jerusalén, ahora era nuestra casa, ahora teníamos que comenzar desde Ghana, y la visión era que empezando en Ghana teníamos que enviar el evangelio hasta lo último de la tierra, llevar el evangelio, hermano, a lugares donde no ha llegado aún el evangelio. Pero mire, hermano, cuando llegamos a África, quiero decirle, si usted piensa que México es pobre, hermano, México es un país muy bendecido. Llegamos a África, hermanos, y hermano, cuando ve uno las condiciones de la gente, cuando llega uno y ve las casas en que viven, hermano, pequeños lugares, no tienen un refrigerador, no tienen una estufa, no tienen luz, no tienen camas, no tienen nada. Viven en un cuarto, hermano, de 3, de 4x4, y tienen ahí unas colchonetas, a veces cartones donde duermen. Hermano, no tienen nada. Uno pensaría: Señor, de aquí no vamos a poder hacer la obra. Señor, de aquí nunca vamos a poder enviar misioneros. Señor, de aquí no vamos a poder empezar iglesias. Pero, hermano, quiero decirle que Dios se encarga de hacer la obra. Lo único que Él busca es cristiano dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy, listo para obedecer, y Dios se encarga de hacer la obra. Hermanos, no podemos ser engañados con el pensamiento de que de acuerdo a las circunstancias avanzaremos en la obra de Dios. Hermanos, la obra misionera es cuestión de obediencia. Pedro bien dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Ahora que vamos llegando aquí a México, escuchamos, no sé qué tan avanzado es, ni siquiera sé qué tan cierto es, pero escucho que hay una ley que quieren poner en nuestro país, que ya no vamos a poder salir, que ya no vamos a poder repartir folletos, que ya no vamos a poder. Y yo no sé si ellos piensan que van a poder detenernos. Yo no sé si ellos piensan que ya no vamos a avanzar. Yo no sé si el diablo cree que la iglesia va a dejar de hacerlo. Pero miren, hermanos, aunque la situación se ponga difícil como está en nuestro país, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir obedeciendo el mandato de Dios. Hermano, me sorprende ahora que llegamos a México tantas cosas, pero hermano, llegamos ahí a la Ciudad de México, antes DF ya ni se llama así, y ahora en las paradas de camiones, hermano, hay fotografías aberrantes, perversiones de un hombre con un hombre, y usted ve a familias ahí con sus hijos viendo eso. Ahora ellos tienen el
derecho de ir al Zócalo, tener un concierto y abiertamente y toda la libertad. Y el diablo cree que las iglesias, hermanos, vamos a retroceder. Ellos creen que vamos a espantarnos, pero mire, no es cuestión de las circunstancias. La iglesia tiene que seguir predicando el evangelio, hermanos, es cuestión de obediencia. Pero hermano, mucho me lamento que hay muchos cristianos que no son muy obedientes a esto de alcanzar el mundo. Hay cristianos que pueden pasar una semana sin hablarle a alguien de Cristo. Hay cristianos que pueden pasar un mes sin hablarle a alguien, sin dar un folleto. Hermano, hay cristianos que, yo no sé, pudieran pasar un año. Hay cristianos que tienen 10 años de ser salvos y nunca han alcanzado un solo alma para Cristo. Hermanos, es necesario comenzar a obedecer al Señor, porque si queremos alcanzar al mundo, debemos entender, hermanos, que es cuestión de obediencia. En nuestra conferencia de misiones llegó un muchacho de nuestra iglesia, se llama Cuacú, y tomamos nuestra promesa de fe cada año y repartimos las tarjetitas de promesa de fe y las dimos y se explica antes, pero todavía decimos si hay una pregunta antes de llenarla, aunque lo hemos explicado, la iglesia lo ha hecho. Y ahí viene Cuacú, dice: pastor, ¿puedo ir con usted? Le dije: a ver, ven rápido. Y viene Cuacú y se acerca y se para aquí y me dice: pastor, los jóvenes también tenemos que llenar promesa de fe. Hermano, yo le eché una mirada que si yo he tenido rayos láser lo parto en dos. Hermanos, esto es cuestión de obediencia. Me dijo: pastor, los jóvenes nosotros que batallamos para estudiar, y pastor, usted sabe que a veces no podemos, y pastor, sabe lo difícil que es, y la verdad es que lo poco que tenemos, pastor, ¿quiere usted que ponemos nosotros los jóvenes participemos en promesa de fe? Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres obedecer a Dios? Le dije. Cuacú, ¿quieres obedecer a Dios? Ay, pastor, sí quiero obedecer, pero mi pregunta, pastor, no la he entendido. Es que si los jóvenes debemos participar en promesa de fe. No, Cuacú, tú eres el que no has entendido. ¿Quieres obedecer a Dios? Hermano, es cuestión de obediencia. Le dije ahí a Cuacú: oye, Cuacú, ¿tienes teléfono celular? Ay, pastor, ay, qué pregunta. Claro que tengo teléfono celular. ¿Usted tiene mis números? ¿Números? ¿De veras? Sí, tengo dos. Usted sabe que tengo dos teléfonos. A verlos. Inteligentes. Ni tan inteligentes, pero así se llaman aquí, ¿no? Teléfono inteligente, touchscreen. Oye, Cuacú, ¿y esto? Ay, pastor, yo trabajé, yo lo gané con el sudor de mi frente, y me estás preguntando si puedes dar promesa de fe. Hermanos, la verdad es que no hay, es que no hay obediencia. En África no es que no tenemos, hermano, porque la Biblia dice que ahí en el lecho del pobre hay mucho que, hermano, hay mucho pan. En el barbecho del pobre hay pan, pero se pierde por falta de juicio, porque, hermano, a veces no escuchamos la voz de Dios que nos ha mandado llevar el evangelio, predicarlo a cada criatura, enviar los misioneros que están saliendo al campo, hermanos, cientos de misioneros enfilándose de nuestras iglesias mexicanas, yéndose al mundo a predicar, y Dios está buscando cristianos que digan: Señor, estamos listos a obedecer, estamos listos a hacerlo, estamos listos a seguir las órdenes, hermano. Si obedecemos, podremos poner misioneros en cada rincón de este planeta. Podemos enviar misioneros, empezar iglesias en las colonias, en las ciudades, hermano, podremos. Pero si no obedecemos, nos vamos a quedar así, sin la bendición de Dios en nuestro país. Hermano, la obra misionera es cuestión de obediencia. Pero mira lo que dice aquí, hermano, en adelante, en el versículo 30. Sigue Pedro, hermano, respondiendo y dice ahí, mire, le amenazan, le dicen: te dijimos estrictamente que dejaras de predicar. Y Pedro le responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en el 30 dice: el Dios de nuestros padres, ¿qué dice, hermano? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y note lo que dice el versículo 32, hermanos: y nosotros somos, ¿qué, hermanos?
¿Qué dice ahí, hermanos? Testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, ¿cómo vamos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Número uno, es necesario entender que es cuestión de obediencia. Número dos, hermano, es necesario entender que esto, hermanos, es cuestión de una deuda. Hermanos, somos deudores con aquellos que no tienen el evangelio. Hermanos, somos deudores. Usted dirá: pastor, usted está equivocado, yo no le debo a nadie. Mire, hermano, deje explicar lo que Pedro estaba diciendo aquí. Ahí le dijeron: Pedro, deja de estar hablando de Jesús, ya deja de andar predicando, entiéndelo. Pero Pedro les dice: no soy yo el que tengo que entenderlo, son ustedes que tienen que entender que voy a obedecer a Dios. Pero no solo eso, sino también tienen que entender, sumo sacerdote, que nosotros, yo y los apóstoles, dijo, somos testigos de estas cosas. ¿De qué cosas, hermano? De que Él es el Salvador del mundo, de que en Él hay salvación, de que no hay otro camino al cielo, de que aquellos que mueran sin Cristo se van a ir a la eternidad en la condenación y nunca van a salir de ese lugar. Hermanos, somos deudores con aquellos que no lo tienen. Hermano, la población hoy en día está llegando casi a los 7,000 millones de habitantes. El país de Ghana tiene, hermano, 30 millones de habitantes. En nuestra región somos 400,000 habitantes y somos 3 iglesias bautistas fundamentales. Hermano, hemos viajado al norte de África, al país de Burkina Faso, al país de Níger, al país de Mali. Hermano, millones de habitantes donde no hay una sola iglesia predicando la verdad. Somos deudores con aquellos que no lo tienen. Mire, hermano, bendito el día que alguien nos habló de Cristo. Hermanos, yo vengo de un hogar católico de hueso colorado, mochilones. Es más, no éramos ni de hueso colorado, hermano. Nuestro hueso ya era como morado o violeta, un grado más arriba. Ahí mi madre catequista, mi abuela catequista, ayudante del sacerdote para dar la hostia, visitar a los enfermos. Mi padre orgulloso de que yo estuviera inscrito como monaguillo. Su anhelo verme ahí paseando el incienso, vestido de falda, para que ahí siguiera la procesión. Mire, hermano, cuando hacía falta en la iglesia católica, ahí en esquina de nuestra casa, hermano, que se retocaran las imágenes que había, le pedían a mi madre. Ella iba y pintaba y retocaba, y si se había quebrado un dedo de alguna imagen, ella lo arreglaba, ella lo hacía y lo pintaba de nuevo. Oh, hermanos, entrábamos a la iglesia y ay de mi hermana y yo que entráramos y detenernos sin pasar por el agua bendita, tocar el agua ahí, purificarnos antes de entrar. Cada viernes éramos enviados a confesarnos, a hacer una cola. Llevábamos de niños una hojita con todos los pecados, esperando fila para entrar y arrodillarnos a un hombre que nos decía: mira, 10 Ave Marías, tu pecado está perdonado, vete en paz, hijo. Y salíamos pensando: ya la libramos, esperando por el siguiente viernes. Pero bendito el día que alguien nos dijo que ese no era el camino al cielo, que ahí no había salvación. Bendito el día que un misionero, hermanos, americano, llegó a nuestra casa y nos habló del evangelio, y abrazamos el evangelio y fuimos arrancados de la religiosidad y puestos en Cristo. Pero ahora somos nosotros testigos de esas cosas. Mire, una vez, hermanos, a mi tía que vivía enfrente de nosotros, ella ya está con el Señor, consiguió tener en casa al Santo Niño de Atoche. ¿Cuántos han oído del Santo Niño de Atoche? El niño milagroso de Xochimilco, sanador de los niños enfermos. No, hermano, mira, si alguien hoy en día quiere al Santo Niño de Atoche, te dan cita como para el 2020, te dicen que te lo van a traer.
Ahí mi tía lo consiguió. Quién sabe qué chanchullo hizo, hermanos. Le dijeron tal fecha, se cruzó la calle, entró y le dijo a mi mamá: Ana, vamos a tener el niño de Atoche, somos privilegiados, hay que hablarle a la familia. Uy, mi familia estaba feliz de que iban a traer al santo niño de Atoche. Hermanos, nos pusieron a limpiar la casa, a arreglarla, a aspirarla. Se llegaba el día, todo tenía que estar en orden. Hay que pintar la casa, hay que pintar las rejas. Llegaron ahí los mayordomos con el santo niño de Atoche. Mire, nos dijeron que teníamos que hacerle 2 vestiditos al santo niño de Atoche, porque si no le gusta al niño el primer vestido, aunque sea de la talla, no va a dejar que se lo pongan. Y lo creíamos. Nos dijeron que teníamos que tener 2 pares de zapatos, porque en la noche el santo niño de Atoche va a los hospitales y raspa sus zapatitos, y debe haber unos nuevos para que tenga nuevecitos para el siguiente día. Traían cargando ahí al santo niño de Atoche. Hermanos, quitamos los sillones, lo pusieron ahí, pusieron una valla y nos dijeron: no lo molesten, no se acerquen demasiado, atrás de la valla, atrás de los cordones, y a las 7 nos lo llevamos porque se cansa el niño. Pero hermanos, ahí estábamos arrodillados. Mi madre nos agarró pidiéndole: ruéguenle, niños. Creíamos que éramos bendecidos, hablándole a ídolos inertes que no salvan, que tienen ojos pero que no ven, que tienen boca pero que no habla, hasta el día que el evangelio llegó a nuestras vidas. Y ahora que lo tenemos, callamos. Hace poco, hermano, viajaba yo a Hermosillo y mi vuelo salía 1 hora antes que el vuelo del Papa, ahora que vino a visitar México. Y nos avisaron que teníamos que llegar al aeropuerto antes de las 3 de la mañana, porque iban a cerrar la avenida y la entrada, y si llegábamos a la hora que debíamos, ya no íbamos a poder abordar el avión que teníamos. Hermano, me fui como a las 2:30 de la mañana, iba yo con otro misionero, hermano, y ahí avanzando, ahí en la valla, ahí había familias, hermanos, ahí había familias a las 2:30 de la mañana que estaban con sus hijos ahí acobijados, ahí en el frío, esperando, tratando de encontrar un lugar para que si pasara el Papa pudieran verlo, pudieran ser bendecidos. Hermanos, mire, ellos son sinceros en lo que hacen y lo hacen de todo corazón, porque no hemos llegado a sus hogares, porque nadie les ha dicho la verdad, porque muchos de ellos, hermanos, jamás han oído siquiera una vez que el camino al cielo no son las buenas obras, no es el santo niño de Atoche, hermano. Pero si nos quedamos cruzados de brazos, millones de almas morirán, irán a la condenación eterna. Tenemos que hacer algo, tenemos que predicar el evangelio, hermanos, es una urgencia. Hay miles de almas esperando que alguien llegue, hermanos. Somos deudores con aquellos que no lo tienen. Hay que seguir predicando el evangelio, como un día alguien lo hizo con nosotros. Hermano, nosotros cumplimos 18 años de salvos, y nuestros hijos son los primeros en nuestra familia que no se arrodillan ante un ídolo inerte. Somos testigos de estas cosas. Por eso, hermanos, cuando le dijeron: Pedro, te dijimos estrictamente que ya dejes de andar hablando, ¿qué no te quedó claro? Pedro responde y les dice: no, entiendan algo, vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes, y además somos testigos, lo hemos creído, lo hemos abrazado, no nos pidan que callemos, hermano. Pedro estaba diciendo: vamos a seguir predicando el mensaje, hermano, nadie más lo va a hacer. Los testigos de Jehová están redoblando esfuerzos. Mire, los mormones, hermanos, antes
sacerdotes no iban a África porque ellos creían que las almas de la gente negra no tenían almas, las consideraban como cucarachas. Pero en nuestra ciudad hay 12 templos mormones, hay más de 40 misioneros mormones que están en nuestra ciudad, están triplicando esfuerzos, y nosotros tenemos la verdad. Tenemos que duplicar esfuerzos, tenemos que triplicar esfuerzos, tenemos que seguir ganando almas, tenemos que enviar misioneros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la verdad, hermanos. Somos testigos de estas cosas. Pero déjeme hacerle esta pregunta otra vez. ¿Usted lo hace? Cuando va al mercado, amada hermana, ahí cuando compra las calabazas, cuando va y está la señora de jitomate, cuando va usted en el camión, cuando va en el metro, cuando va en la calle y lleva folletos con usted, hermanos, nadie más les va a hablar de Cristo si no lo hacemos nosotros. Llegué una vez, hermano, en Aguascalientes a un Oxxo. Quería un café. Si usted no toma café, arrepiéntase hoy mismo. Bien temprano. Normalmente los Oxxos están bien llenos. La gente ahí entra y sale, entra y sale. Hermano, llegué yo y no había nadie. Ahí estaba la que despachaba solita. Llegué ahí y le di un folleto y le dije: mire, un folleto que habla de cómo usted puede ir al cielo cuando muera, habla de Cristo. Y ella me dijo: ay, Señor, qué pena, gracias que me lo ha regalado, pero mire, yo sé que quiere platicar, me dijo ella, pero a mí me da pena porque no sé nada de la Biblia. Ay, Señor, qué pena, perdóneme, mire, no he buscado a Dios. Ay, perdóneme, hermano. Ella se estaba disculpando, pero la verdad, yo fuera el que debiera disculparme, porque no puede esperarse que un inconverso busque a Dios. Ellos no le conocen. Yo debiera decirle: no, señora, perdóneme a mí, porque no vine el día de ayer, porque no vine el día de antier. Perdónenos a nosotros que no le hemos dicho lo que sabemos. Hermanos, somos testigos, la esperanza del mundo, de saber la salvación en Cristo. Tenemos que redoblar esfuerzos. Pedro dijo: no vamos a dejar de predicar, porque somos testigos de estas cosas. Pero mire, hermano, lo que sucedió ahí. Se levanta entonces, después de que Pedro, hermanos, responde. Mire, 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? ¿Querían qué, hermanos? Sí, hermano, mire, ya no querían ponerlos en ninguna prisión pública. No, ya no querían amenazarlos. Después de que vieron la seriedad de Pedro en este asunto de predicar, hermano, ya querían ¿qué? Ya querían matarlos. Y entonces ahí, sin duda alguna, empezaron a hablar: vamos a agarrar a esta gente, y blasfemia, y hermano, ya querían matarlos. Pero se levanta un hombre llamado Gamaliel y les dice: hey, cálmense. Tranquilo, les dice, no, espérense, sáquenlos. Sacaron a Pedro, sacaron a los apóstoles y les dice: hermano, mira ahí a los varones israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer. Les dijo: acuérdense que se levantó un hombre llamado Teudas diciendo que era alguien, y ahí fueron los hombres y la gente, el pueblo le siguió, pero después se murió y no pasó nada, fueron dispersados. Ay, acuérdense de aquel otro que después se levantó y fue mucho pueblo detrás de sí, pero muerto él. Miren, todos fueron dispersados. Y después les dice esto: pero tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, porque si este consejo es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis, tal vez les dijo, hallados luchando en contra de Dios. Mire, hermano, en esto de misiones, usted puede estar del lado de Dios o en contra de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar del lado de Dios. Yo quiero estar haciendo lo que Él quiere que yo haga. Hermano, mire, dice la Biblia que si esta obra no es de los hombres, les dijo, se desvanecerá. Oh, hermano, quiero decirle que para alcanzar el mundo con el evangelio, mire, hay que entender, es cuestión de obediencia, es cuestión de una deuda, pero también es cuestión de una seguridad, de que entendamos, hermano, que si hay algo seguro que podemos estar haciendo, es la obra de Dios, participar en la obra de Dios, hermano, predicar el evangelio, enviar misioneros, hablarle a los perdidos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque aunque quieran destruirla, no podrán destruir la obra de Dios.
Hermano, Dios se encarga de hacer la obra. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un Dios de milagros? Hermanos, casi no les oí. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros todavía? Sí. Y mire, hermano, cuando íbamos a África, no crean que todas las iglesias fueron como ustedes o como el pastor que dijeron, hermanos Triano, vayan. Hermano, no habíamos ido antes. Yo había visitado, mi esposa nunca había ido. Había personas que decían, oiga pastor, y su esposa ya vio cómo es África. No, hermano, ya nos vamos a instalar. Ay, no, mejor no hay que entrarle. ¿Quién sabe cómo les va a ir a los Trianos? Miren, hermano, Dios es el que se encarga de hacer la obra. Llegamos a África, hermanos, y Dios nos ha hecho tantos milagros. Dios es un Dios de poder. Bueno, andábamos mi esposa una vez, ella y yo, en el hospital regional, ahí en la ciudad. Y llegamos, hermanos, y de pronto yo vi a dos mujeres. Hermanos, se oye mucho eco, ¿no? ¿Está bien, hermanos? Siento yo que se oye mucho. Llegamos al hospital, hermanos, y vi a dos mujeres. Hermanos, no eran, definitivamente no eran de África, pero tampoco se veían europeas, que a veces hay gente europea en África. Hermanos, se veían como latinas. Y yo las vi de lejos y le dije, Nora, mira, esas son, no sé, de por allá. A ver, les dije, les voy a hablar a ver si voltean. Y allá iban las mujeres y yo las vi y les grité, ¿hablan español? No, hombre, voltearon así. ¿Quién nos habla? Y nos dimos cuenta y les hicimos así. Y cuando nos vieron, yo creo que ellas dijeron, estos son paisanos también. Y se vinieron corriendo y llegaron, hola, ¿cómo está? Y le preguntamos, oiga, ¿y qué? Háblame español, son hispanas. Dijeron, oye chico, yo dije, estas son cubanas. Sí, cubanas. Oigan, ¿y qué hacen aquí? Somos de la Brigada Médica Cubana. ¿Cómo? Dice, sí, Cuba manda 300 médicos a este país cada 3 años y habemos 11 de nosotros aquí. Yo dije, mire, no tengo que ir hasta Cuba para ganar cubanos, Dios me los trajo. Hablé con ellos y el director de ellos es el doctor Iván. Y le dije, oiga doctor, mire, yo soy pastor, soy mexicano. Ay, qué gozo, hermano. Y me dio un abrazo y estaba me presentó con el doctor Iván y me presentaron con el resto de la brigada. Y le dije, oiga doctor, pues quiero tener una plática con ustedes. Dijo, no pastor, usted no entiende, usted no puede hacer eso. Dice, aquí somos nosotros 11 y uno de nosotros trabaja para el gobierno. Nos tienen vigilados, nos tienen sin pasaporte. No podemos salir antes de las 9 y no podemos llegar a casa después de las 5. Pastor, eso está bien difícil, nos pone en riesgo. Le dije, no, mire, no se preocupe. Y Nora y yo empezamos a orar. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué haremos? ¿Sabe qué? Fui después, le dije, doctor Iván, ¿no se le antoja una comida mexicana? Ay, se le hizo agua a la boca. Sí, digo, oiga, ¿cómo ve si vienen en grupos? Me dijo, mire, lo permitido es grupos de 3. Le dije, pues vénganse los primeros 3. Llegó el doctor Iván con otros 2 médicos. Llegaron ahí, les hicimos una comida mexicana, hermanos, amén. Mi esposa hizo unas tortillas de harina. Qué tía Rosa, ni qué tía Rosa, hermanos, no hombre. Y después de que les dimos ese pan, les dimos el pan de vida y recibieron a Cristo como Salvador personal. El doctor Iván empezó a venir a la iglesia y ahora empezaba a traer otros cubanos. Les hablaba, hermanos, de otros distritos. Acá hay un mexicano con una iglesia, se predica la Biblia, vengan. Teníamos cubanos cada semana. Hermanos, el doctor Iván se empezó a enamorar del Señor, empezó a crecer. Pero mire, llegó un día y el doctor Iván me dijo, oiga pastor, necesitamos Biblias. Le dije, claro que sí, doctor. ¿Cuántas? Me dijo, no, usted no entiende. Usted me va a dar Biblias en inglés y nosotros no queremos Biblias en inglés porque no hablamos inglés. Queremos Biblias en español. Yo le dije, oiga doctor, eso sí va a estar difícil. Pues aquí en Ghana, ¿dónde voy a conseguir una Biblia en español? Tengo la mía y la de mi familia, pero no tengo Biblia para los médicos. Me dijo, pastor, yo no sé cómo le va a hacer, pero usted me tiene que dar Biblias en español para mi gente. Miren, hermanos, yo no sabía lo que íbamos a hacer, pero allá arriba hay un Dios en los cielos. Pasaron unas pocas semanas, hermanos,
Y recibí una llamada un día de un misionero que él es sordo, y él tiene un tremendo ministerio con los sordos en unas aldeas ahí en Ghana. Ellos tienen 11 años ahí en Ghana, y tiene un tremendo ministerio, hermanos. Hay escuelas para sordos, y él es el capellán, y él está ahí predicando el evangelio. Y él, hermano, es sorprendente. Tiene unos aparatos, y él oye, y él me hizo una llamada, y su asistente estaba ahí para que él hablara, y el asistente escuchara, y la conversación, y me hablan y me preguntan: ¿usted es el pastor Miguel? Yo dije: sí. ¿Y usted es mexicano? Sí. ¿Habla español, verdad? Sí. Dice: oiga, mire, acabo de recibir un contenedor de Biblias, y por alguna razón vienen dos cajas de Biblias en español, y no sé qué hacer con ellas. ¿Le sirven? Ay, hermanos, al otro día estaba en la casa del misionero recogiendo las Biblias, 40 Biblias. Le hablé al doctor Iván y le dije: doctor, le tengo una sorpresa. Láncese a la casa, llévese a los que pueda. Hermanos, nos encontramos en la casa. Llegaron, se sentaron: pastor, ¿qué es? Le abrí las cajas y les enseñé la Biblia. Cuando vieron que era la Biblia en español, el doctor Iván comenzó a llorar, abrazó la Biblia, me dijo: pastor, deme una para mi esposa, deme una para mis hijos. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Para cuánto nos alcanzan? Le dijo a los médicos: agárrenlas, cuéntenlas, 40 Biblias para 40 médicos cubanos en África. Hermano, Dios es un Dios de poder. Dios puede hacer la obra. Tan solo encárguense de mantenerse del lado de Dios, porque, hermanos, no puede el enemigo destruir la obra de Dios, pero encárguense que estén del lado de Dios. Bien dijo este hombre: tengan cuidado de no ser hallados luchando en contra de Dios. Hermano, yo prefiero estar del lado de Dios, porque ahí Dios se encarga de hacer la obra. Milagros que pudiera platicarles, hermanos, como ustedes a mí. Y ya lo veo. Orábamos por un terreno, y me decían los hermanos: ay, pastor. Algunos decían: pastor, usted es blanco, usted no sabe lo que es África. Aquí, mire, hermano, la ciudad en que vivimos es la ciudad más antigua del oeste de África. Ahí llegaron los colonizadores europeos, y ya no hay terrenos. Y me decían los hermanos: pastores, que usted no entiende, hay que irse a la aldea, allá no hay ni gente, allá hay terrenos. ¿Cómo hay, pastor? ¿Cómo quiere un terreno aquí en la ciudad? Si fue de colonia, aquí ya está saturado. Oh, hermanos, allá en el cielo hay un Dios de poder. Oramos y le rogamos a Dios por un terreno. Fuimos con el rey de la ciudad, Nana Ojene, un hombre poderoso, hermanos. Nos recibió ahí en su casa. Cuando llegó uno de los subreyes y nos vio vestidos así normal, se enojó y nos dijo: ¿qué hacen así en presencia del rey? Si yo fuera el rey no hubieran salido vivos. El rey le dijo: cálmense, que esto vienen a hablar de las cosas de Dios. Le dijimos: rey, necesito tierra para nuestra iglesia. Me dijo: mire, pastor, váyase y yo le hablo luego. Ya me di cuenta que usted quiere el bien de nuestra gente. Hermano, me habla el rey y nos dieron 5 terrenos en una zona céntrica de la ciudad. Estábamos felices. Casi a un grado de ser pentecosteses, hermanos. A un grado, pero todavía no. Y un día llega el jefe de delegado, o no sé cómo decirle en español, jefe de asamblea le llaman allá. Llegó a casa y tocó el portón, y salí. Hey, Mr. Joseph, ¿cómo está? Pastor, hay un problema, tengo que hablar con usted. Pásele. Pasó ahí, le dije: siéntese. ¿Qué pasa? Dice: pastor, es que yo sé ahora que ustedes compraron 5 terrenos ahí en esa zona, y mire, pastor, yo sé que usted tiene buenas intenciones, pero yo también sé que usted no sabía que a 5 casas de donde compraron los terrenos, ahí
ahí vive la mamá del vicepresidente de la República de Ghana. Le digo, de veras, pues sí, ciertamente no sabía. ¿Y qué es el problema? Pues el problema es que está muy enojada, que no quiere a ningún hombre blanco, que no quiere una iglesia, que ella quiere esos terrenos para abrir un mercado para su ganancia personal. Y mire, pastor, yo sé que usted tiene buenas intenciones, pero ella es la mamá del vicepresidente, el segundo en mando en esta nación, y ya empezó a hacer llamadas, ya empezó a hablar, y por ahí me enteré, pastor, yo solamente vine a advertirle, les van a quitar los terrenos, pastor, lo siento, y se fue el hombre. Pero miren, hermanos, yo les digo otra vez, allá arriba es Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible, el Dios que dijo ir al mundo y predicar el evangelio, ese mismo que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Dios es un Dios de milagros. No pudieron quitarnos los terrenos. Pastor, ¿y qué hicieron? No hicimos nada. Dios nos cuidó. Hermano, meses después, ahí está el edificio. Comenzamos a construir, hermano, felices, gozosos, hermano. Y mire, en los 5 terrenos empezamos en uno a construir el templo. Pero después, hermano, unos meses después, se murió el esposo de la mujer, de la mamá del vicepresidente. El padrastro del vicepresidente de Ghana falleció. E iban a tener un funeral a nivel internacional ahí en esa área. Y fíjese, hermano, no tenían dónde estacionar tanta camioneta que iban a traer. Iba a venir el presidente John Dramani Mahama, iba a venir el vicepresidente del país de Togo, iban a venir todos los miembros del parlamento. Hermanos, esperaban a más de 1,500 personas. No tenían dónde poner la seguridad. Y sabe, hermanos, ¿a quién le vinieron a pedir permiso para usar los terrenos para estacionar las camionetas? A la Iglesia Bautista Palabra Viva. Vinieron diciendo, me paguachó Osofo, le rogamos, pastor, déjenos usar los terrenos. Le dijimos, no tenemos nada contra ustedes, ahí úsenlos. Después de eso, hermanos, pavimentaron las calles por gratitud y nuestros terrenos se triplicaron de precio. Hermanos, allá hay un Dios de poder. ¿Está usted del lado de Dios? ¿Está usted en la obra de Dios? ¿Está usted apoyando la obra misionera? ¿Está usted saliendo a las calles a predicar? Hermano, Puebla es un lugar que siempre hemos hermano, mire, ustedes no saben lo que ustedes representan para un misionero allá en el campo que vivimos. Hermano, no nos fuimos porque no amamos México. Dios nos llevó a África, pero nuestro anhelo es ver un México salvo y ver lo que Dios está haciendo. Dios es un Dios de milagros. Hermano, Puebla siempre ha sido un lugar conocido por difícil, por católico. Yo recuerdo en el año 98, hermano, venir a Puebla en una plaza, ni acuerdo dónde, un parque. Andábamos dando folletos, vino un policía y nos quitó, nos botó por allá, nos dijo que no se podía. Hermano, sigan adelante, confíen en Dios, agárrense de su promesa. Dios es un Dios de milagros. Solamente encárguense de estar del lado de Dios, porque ahí estamos en la victoria. Y miren, hermanos, ya termino con esto. Versículo 40-42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de que, hermanos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, todos, dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían, hermanos? No cesaban de enseñar y ¿qué? Y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Mire, hermano, ahí estaban, uno diría nuevamente, pues lógicamente, si ya los dejaron en libertad, uno le diría, Pedro, córrele, salva tu vida, vete a un lugar donde no haya persecución. Pero hermano, no es lo que Pedro hizo. Hermano, después de que les azotaron, no se lamentaron, no salieron con la cabeza agachada, no era motivo de vergüenza para ellos, hermano. Salieron muy dignos de haber sido, hermano, azotados por causa del nombre de Cristo, y salieron
salieron a predicar en las casas, en el templo, todos los días y enseñar acerca de Jesucristo. Hermano, esto es cuestión de obediencia, esto es cuestión de una deuda, esto es cuestión de una seguridad, de estar en el lado de Dios. Y por último, hermano, la obra misionera es cuestión de pagar el precio, de estar dispuestos, hermano, a hacer lo que tengamos que hacer por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios está buscando cristianos dispuestos de pagar el precio para que el evangelio llegue a aquellos que no lo tienen. Viajamos ahí al país de Níger y cruzamos Burkina Faso. Ya andábamos en el norte, hermanos, de Burkina Faso, la ventana 1040, pueblos enteros de musulmanes. Llegábamos, hermano, a esos pueblos y en una ocasión, mire cómo es allá, ya se nos estaba acabando la gasolina en los autos. Íbamos 15 pastores y llegamos a un pueblo ya casi con el olor de la gasolina que traíamos. Llegamos y preguntamos a la gente: oigan, ¿y aquí donde hay gasolinerías? Y nos dijeron: ¿cómo que dónde? Si todo el camino pase y pase gasolinerías, ahí venden. Y nosotros no, nunca vimos un letrero, nunca vimos una bomba. Se empezaron a reír, dijeron: ay, estos blanquitos, mire, ahí donde está esa persona, ahí venden. Ahí donde dice que no ve que ahí hay una mesa con botellas de vidrio, eso es gasolina. Ay, blanquitos, vayan y compren. Y ahí fuimos a la mesa. ¿Cuánto? Pues deme toda la mesa, a ver si con eso llegamos al otro pueblo, porque ahí nada más hay motocicletas. Llegamos a la frontera de Burkina Faso con Níger, porque un pastor nos pidió ayuda. Él habló y nos dijo: estamos solos. Nos dijo: vengan a ayudarnos, vengan. Y ahí nos fuimos al norte de África. Hermanos, llegamos a la frontera y no había caseta o pluma. Hermanos, había una palapa, unos postes y una cuerda. Ahí esa era la frontera. Ahí llegaba el camino de terracería. Llegamos y ahí estaban los oficiales de migración sentados en la palapa echándose aire. Musulmanes con su callo aquí de orar a Alá, con sus marcas negras aquí de que son musulmanes fieles. Ahí estaban y se nos quedaron viendo. Llegamos y nos dijeron: ¿a qué vienen? Les dijimos: pues venimos a visitar. No les dijimos a visitar a los perdidos, les dijimos: pues venimos a visitar. ¿Cómo que a visitar? ¿A visitar a quién? Pues a visitar el lugar. Nos pidieron los pasaportes y ahí en nuestros pasaportes de Ghana, en la residencia, dice que somos pastores, que somos misioneros. Se tardaron, nos dejaron, hermanos, sentados el tiempo que quisieron. Cuando ya quisieron, nos sellaron, se acercaron y nos aventaron los pasaportes, levantaron su mano y nos dijeron: fíjense bien lo que van a hacer, tengan mucho cuidado. Miren, hermanos, pudimos regresarnos, dar vuelta atrás, irme a Ghana, allí hay libertad. Pero hermanos, alguien tiene que ir, alguien tiene que estar dispuesto. Hay lugares enteros donde no hay un solo misionero. Hermano, Robert Moffat dijo: he visto el humo de miles de aldeas donde nunca ha llegado misionero. Hermanos, yo vivo en África y todavía he visto el humo de miles de aldeas donde nunca ha llegado misionero. Y Dios está buscando a alguien que esté dispuesto de entregar su vida para servir a Dios a donde Él lo lleve, a donde Él quiera. Hermanos, es necesario estar dispuestos de pagar el precio de servir a Dios. Pero ¿quién está dispuesto? Ese pastor Yatará que visitamos, como 2 años después, Al Qaeda, con un grupo que tienen ahí, dieron un golpe de estado ahí en el país. Quemaron la iglesia, hermanos. El pastor Yatará escribió una carta porque ni tiempo de esperar. Hermano, el pastor Yatará con un grupo de 300 creyentes salieron de ese lugar, de su ciudad, hacia la capital, huyendo por sus vidas.
Hermano, mire, Al Qaeda había dado el golpe de estado, estaban asesinando, estaban quemando gente viva. Hermano, salió el pastor Yatará, agarró a su congregación, su familia, dejaron sus casas y se fueron a la capital. Hermano, nosotros escribimos cartas a los pastores de Ghana. Yo recibí una carta, empezamos a mandarla a otras donde las iglesias en Ghana, hermano, nos preparábamos para recibir a nuestros hermanos. Le mandamos una carta, pastor Yatará, véngase para Ghana, acá no hay problemas, acá lo recibimos. Hermanos, empezamos a hacer planes para que se quedaran en nuestras casas, en las casas de los hermanos, en nuestros auditorios. Pero hermano, mire, nosotros decíamos, el pastor Yatará va a querer venir, va a dejar ese país, ahí va con 300 creyentes, hay que ayudarlos. Hermano, para nuestra sorpresa, el pastor Yatará llegó a la capital de su país y se dio cuenta que había miles, hermanos, miles de gentes del norte de África que estaban huyendo de Al Qaeda, se estaban concentrando en la capital. Y el pastor Yatará nos habló y nos dijo: no me pidan que vaya allá donde hay libertad, no me pidan que vaya a proteger mi vida y la gente que viene conmigo. No, pastores, nos dijo, vengan a ayudarnos. La gente está aquí, por miles está llegando, es nuestra oportunidad, vengan y ayúdenos. Oh, hermanos, era el llamado de un hombre macedonio diciendo: vengan a ayudarnos. Hermanos, nos alistamos para ir, y nos habló y nos dijo: no vengan misioneros blancos, van a llamar la atención, pueden estropearlo todo, quédense a orar, envíenos a su gente. Enviamos gente de Ghana que les ayudara a ganar almas. Hermanos, empezaron 3 iglesias en una semana en áreas estratégicas de la ciudad, donde cientos de musulmanes que estaban vacíos, no entendiendo cómo Alá podía ser Dios y entre ellos estaban matando, se rindieron a los pies de Cristo. Pero fue un hombre que dijo: no me pidan ir al lugar de la comodidad, hay que dar nuestras vidas. Hermanos, Dios está bendiciendo México. Hay que cuidarnos el corazón. Dios está bendiciendo México. Mis hijos llegan de Ghana a México, hermanos, entran a un Oxxo y se quedan así. Fuimos a comer unas hamburguesas y me dieron los vasos sin refresco, porque hay el que llenas la máquina. Y uno de los gemelitos me dijo: papá, compraste los vasos y se te olvidó el refresco. Le dije: no, Josué, no, mira. Digo, mira lo que va a hacer esa persona. Ya viste, te puede servir las veces que quieras. Josué iba, se servía 2 tragos, se sentaba 2 tragos, se paraba otra vez, agarraba de otro, venía y dice: mira, de otro color, papá, y se echaba los tragos, se iba, así andaba. Hermano, Dios ha bendecido nuestro país. Que el diablo no nos engañe, que entonces hay que vivir en la comodidad. Hermanos, hay que estar dispuestos, y yo sé que ustedes lo hacen. ¿Por qué animarles así? Porque el diablo va a querer engañar. Mire, una iglesia que no apoya misiones va bien para el diablo. Pero una iglesia que tiene un tremendo proyecto, y cerrar aquí, cerrar allá, y cerrar aquí, vender acá y pagar, y el diablo va a venir. No pueden, no van a poder. Espántense, desanímense, hermanos, sigan adelante. Ustedes han orado, han apoyado, ganan almas, confíen en Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Pero guarden su corazón del engaño del diablo, que cuando Dios se los dé, porque Dios lo hace, se queden cómodos, hermanos. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Que Dios nos ayude, hermanos, a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu que habla a nuestras vidas.